Una sola. Una sola. Es uno. ¿Cómo es? Todo el mundo lo tiene marcado. Cualquier momento que habla,
Sigamos escuchando por mí. Bueno, como quieran. Bien, después de tocar varias veces presentando el libro y con un retraso y una vergüenza creativa, le hice una canción a Viviana. ¿Se escucha ahí? Sí, Excelente. sí. Así que bueno, ahí va la canción de la Vivi. Ahí va. Contenga tu sueño, hambre de libertad, un mundo sin dueño. No hubo encierro a tu vuelo implacable. A los perros del odio fuiste irrecuperable. Vives, Viviana, en esa madre que las sueña vivas, libertad que entregó desde niñas. Vives, Viviana, en esa madre que las sueña vivas, libertad que entregó desde niñas. En ese pueblo olvidado y su memoria en todo lo que el poder odia. Hoy eres bandera y olla que alimenta un sueño de justicia, un refugio en la tormenta. En esa ruta del norte te selló tu signo, vuela tu alma en el viento junto al pueblo y su destino. Vives, Viviana, en esa madre que las sueña vivas, libertad que entregó desde niña. Vives, Viviana, en el pueblo olvidado en su memoria, en todo lo que el poder odia. Se nos acabó el repertorio. Bueno, bonita más. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma
pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderás. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar con la charla. Gracias a todas, a todos por venir. Esta es la primera actividad que hacemos como biblioteca del club. Hemos abierto hace poco y esta charla de hoy, que contamos con el autor del libro, se enmarca en un ciclo que se llama Historias de Nuestro Valle, y la idea es empezar a convocar autores, productores y gente de nuestro valle o alrededores, porque esta historia es un poco más relacionada con Cruz del Eje, pero es de la región. Y la idea es del ciclo es recuperar y traer a consideración esa parte de la historia que generalmente no se cuenta, esos personajes y esos colectivos que quedan rezagados en la historia oficial. Entonces la idea es recuperar todo eso, porque el pueblo trabajador y el pueblo de esta zona tiene mucho para contar y tenemos mucho para aprender en estos momentos sobre eso. Entonces, en ese marco del ciclo arrancamos con la presentación o con la charla de este libro que se llama Todo lo que el poder odia. Es la biografía de Viviana Avendaño. Bueno, Alexis Oliva, como les decía, es el autor. Le agradecemos mucho que esté acá. Para nosotros es re importante.
es muy importante contar con vos y bueno, también con los músicos. Bueno, como decía, el libro este es una biografía de esta mujer. Y bueno, definimos y decidimos traerlo porque está la vida de Viviana está ligada a un conflicto en el cual ella se involucra cuando se va a vivir a San Marcos Sierra y se involucra con el conflicto de los desocupados de Cruz del Eje y bueno, ahí es donde cobra, digamos, se hace famosa en la zona. En el libro, bueno, como decía, es una biografía de Viviana, pero además de ser de una biografía de Viviana, es un poco una biografía de toda una búsqueda o gran parte de la historia del pueblo trabajador y del pueblo argentino. A partir de la vida de Viviana, Alexis va contando distintos sucesos que marcan la historia de las luchas y de la búsqueda por construir una alternativa a este sistema capitalista que sufrimos como trabajadores. Viviana, como decía, se liga al movimiento de desocupados de Cruz del Eje que salen a cortar la ruta en el año 2000 y eso retrotrae, todo ese conflicto también retrotrae y está muy bien detallado en el libro el por qué sucede ese conflicto de desocupados. Entonces retrotrae todo lo que es la etapa de la dictadura, el cierre de los ferrocarriles, la cantidad de gente y de pueblos que quedan olvidados, en este caso Cruz del Eje, pero eso sucede en toda Argentina. Recién recordábamos también cómo nace en los 90 todo el movimiento piquetero y como respuesta también del cierre en el sur de YPF, y de todas las privatizaciones, pero sobre todo en el interior lo que tiene que ver con el ferrocarril y con el petróleo es como bastante ejemplos bastante importantes. Entonces en el libro se puede ver todo esto, se puede ver cómo actuó la dictadura. Viviana fue una presa política con apenas 16 años, ella cae presa. La cárcel, al revés de lo que intenta hacer el sistema penitenciario, ella refuerza sus convicciones de luchadora y cuando sale de la cárcel, sale con alegría, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Hay una anécdota que cuenta una compañera de la cárcel de ella que cuenta cómo cuando Viviana sale de la cárcel va inmediatamente está en Córdoba, ¿no? Y va inmediatamente a un lugar donde había un monumento al Quijote. ¿Ah, en Buenos Aires? Ah, bueno, en Buenos Aires. El Quijote de la avenida 9 de Julio. Bueno, se sube al monumento y se saca una foto y se la manda a sus compañeras de cárcel, ¿no? Como un símbolo de la cárcel no me ha quebrado, ¿no? Yo lo leí un poco así. Entonces, el libro está escrito como cronológicamente y va contando desde que ella vive en Villa Libertador, una familia trabajadora, cómo se va involucrando. Primero se involucra con la juventud guevarista del PRT, ahí cae presa, la cárcel no la quiebra, después sigue buscando, en su búsqueda de organización, sigue, se incorpora al Partido Comunista, da una pelea muy fuerte en el Partido Comunista también para de alguna manera, por decirlo de alguna manera, democratizarlo, por decirlo de alguna manera. Finalmente se va del Partido Comunista con muchas críticas y sigue su búsqueda de organizarse y de organizar al pueblo en todo lo que es educación popular. Y eso también es muy interesante porque Viviana, entiendo yo, en mi opinión, logró comprender que la educación popular es una herramienta de organización. Entonces,
ella la veía como ir a los lugares donde, bueno, en el caso de los campesinos también se involucró con campesinos, pero dio a organizar, ¿no? No, digamos, no hacer caridad y esas cosas. Bueno, y también, siguiendo con la cronología, bueno, llegados ya los, pasados los 90, los 90, digo los años 90, pasando, ya estando en la década del 90, cae, digamos, después de la caída del muro, se da toda esta idea de, bueno, del fin de la historia, de que ya no hay posibilidad de cambiar al mundo, de que el capitalismo finalmente ganó. Y bueno, y sin embargo, Viviana sigue en su búsqueda de construir organización. Eso también me parece que es destacable. Bueno, el libro tiene varios capítulos. Yo la verdad me lo leí en un par de días. Es impresionante cómo te atrapa. Y además es una investigación verdaderamente muy pormenorizada y con mucho detalle. Tiene muchos testimonios de gente que la conoció, de familia, de compañeros y también de algunos enemigos que tuvo. Entonces hay testimonios muy importantes que con esos testimonios además va tejiendo el libro la personalidad, quién era Viviana. Y una de las cosas que me parece muy destacable del libro también es que muestra a la vez una Viviana muy comprometida, muy preparada, muy fuerte, pero a la vez también como una mujer, ser humano, con todas sus debilidades, como cualquiera de nosotras. Entonces es como que no plantea un ser inalcanzable, sino una persona de carne y hueso que, bueno, vivió muy intensamente. Bueno, la verdad que es un libro muy recomendable y no tiene desperdicio. Es muy serio, una investigación muy seria y bueno, nos alegra poder tenerlo en nuestra biblioteca. No quiero hablar más, hay mucho más para decir. Y lo último, otra de las cosas que nos llevaba a pensar en este libro, que lo hablábamos recién, es poder traerlo, poder traer esta experiencia a lo que es la realidad de hoy. Como hoy estamos en una situación de crisis muy grande, con una desocupación muy grande, con subocupación también, que genera inestabilidad en la vida, y no se ven estos movimientos o no se ven estos cortes de ruta y no se ven estos discursos que uno ve en este libro. Entonces también un poco traer eso es para preguntarnos o para pensar qué es lo que está pasando. Hay alguna, en el prólogo por ahí vos un poco decís, ¿no? Como de salir a pedir trabajo o de salir a defender los puestos de trabajo cuando empiezan a darse las privatizaciones, se pasa a pedir planes de trabajo o planes de trabajo o subsidios, y llegamos al día de hoy en donde parece que hay todo un sistema ya instalado por parte del Estado de asistencialismo, que genera un poco que uno vive muy precariamente, pero en todo caso tiene, digamos, para comer. Entonces, parece que, pero que nos hemos acostumbrado a eso, pero bueno, no, yo creo que el pueblo argentino sabe de dignidad y bueno, puede llegar a despertarse todos estos acontecimientos de nuevo. Y claro, recuperar la memoria. Para eso el libro es muy importante. Bueno, y le paso a... Bueno, muchas gracias, por muchas razones. El volver a encontrarnos, después de todo este tiempo y toda la angustia política también, no solamente las angustias existenciales de la pandemia y el encierro, los miedos, la desmovilización. Esto vale muchísimo.
Y bueno, va también una felicitación admirada por lo que están haciendo acá. Y bueno, entre todas esas gracias, después de esto, a esta altura del año, es como venimos cansados, ¿no? Todo el mundo le está pasando. El otro día mi hermano acá reflexionaba sobre la situación de cansancio en términos existenciales y eso. Y esto es como una vitamina para el cuerpo, la cabeza y la otra parte más misteriosa. Y gracias también por eso que me contabas, de que le pusieron el nombre de Viviana Avendaño a un merendero. Hay otros casos también, de un poco gente que la descubrió y que le han puesto nombres a experiencias de construcción popular, de rebeldía. Hay un par también. Entre ellas, una compañera que murió hace poco, no por el COVID, muy joven, Marcela Juárez, que estaba en Pañuelos en Rebeldía, que vinculado a Claudio Corol, también hace 2 o 3 años le pusieron, me parece que también a un comedor popular. Y bueno, y allá en tiempos cercanos a su muerte, que el año pasado se cumplieron 20 años, también los de las organizaciones de base de Córdoba, de vecinos autoconvocados de Córdoba, a su sede también le habían puesto Viviana, eso mucho antes de que existiera, por supuesto, el libro. Y bueno, ¿qué más decir de la historia que vos sintetizaste muy bien? Porque además, tal como lo empezaste a contar, es mi conexión con esta historia. Empieza allá, en esta ruta, en el 38, ahí en Cruz del Eje, en el penúltimo día de su vida, que es ese 9 de junio, donde después de la represión a la protesta que había empezado a manifestarse en la ruta en esa semana, el día 8 reprime la policía de la provincia de Córdoba por orden de un fiscal provincial, y ahí había unas 400 personas, y al día siguiente, lejos de amedrentarse, se multiplicaron por 10. Entonces, bueno, ahí se da la segunda gran pueblada de la historia del Cruz del Eje. La primera había sido en el año 97, con otros gobiernos, con mismas políticas, porque en el 97 estaba Menem, Carlos a nivel nacional y Mestre, Ramón Mestre padre, el padre que fue intendente de Cruz del Eje, intendente de Córdoba, como gobernador. Y en el 2000 están De la Rúa y De la Sota, respectivamente, ¿no? Nación, provincia. Y ahí se produce la represión y se produce el estallido el día siguiente, que bueno, 4.000 personas en una ruta es ya una cosa inmanejable. Cito palabras del jefe de policía que comandó la represión en persona, un tal Luis Iturri, que es uno de estos testimonios enemigos, como dice Laura. Y ahí hay una situación de amenaza que se da por parte de este mismo personaje, advertencia, podemos decirle, pero bueno, que cobra una significación por el contexto, sí. La máxima autoridad policial en el territorio, advirtiéndole a una dirigente social con un protagonismo sorpresivo en ese conflicto, tened cuidado, sabemos quién sos, vos no tenés nada que hacer acá, ya sabes. Y eso en 2 ocasiones, bueno, delante de testigos, en medio de ahí
cinturón policial, con la Guardia de Infantería, que es la fuerza de choque, digamos, de la policía. Y bueno, al día siguiente, o sea, ese día es un día de triunfo popular, porque logran primero que el gobierno de la provincia instale un interlocutor político por fin, porque hasta entonces solamente era respuesta policial represiva pura. Había una especie de estado de sitio ahí. Entonces, bueno, después de producido esta multiplicación por 10 de la movilización, ahí sí mandan a Óscar González, que es uno de los personajes más inteligentes, más lúcidos para construir poder, ¿no?, de la historia de Córdoba en los últimos años. Es un personaje que ha sido prácticamente un gobernador de hecho, mientras José Manuel de la Sota era un permanente candidato presidencial que cobraba el sueldo de gobernador. Y bueno, y con mucha capacidad también para construir política, ¿no? No le quiero restar méritos en ese sentido de la Sota. Pero ahí por fin mandan, bueno, un interlocutor político. Y en la negociación con ese interlocutor político, ya muy acorralado por la situación, abren una mesa de concertación, ofrecen 360 planes de empleo y algunas otras ayudas social, alimentos, demás. Y la cuestión que terminó decidiendo que se levante ese corte de ruta fortalecido, que es la liberación de los pibes que habían sido presos el día anterior en medio de la represión. Entre ellos menores, incluso, 5 pibes que habían caído presos. Y entonces ahí se levanta el corte en un viernes 9 de junio del año 2000, para el lunes siguiente, que iba a ser el 12, si mal no recuerdo, se iba a abrir esa mesa de concertación y se iba a empezar otra instancia de diálogo. Si vemos el video de después, vamos a ver ahí esa situación que no fue para nada fácil. Y bueno, el tema es que esa mesa de concertación nunca se llegó a iniciar, porque el sábado, o sea, el día siguiente de ese corte, Viviana Avendaño y su compañera Laura Lucero, que también participa del conflicto y era su compañera de vida también, ella se van a San Marcos esa noche no pasa nada a pesar de estas amenazas y que todos estaban preocupados por ese viaje a la noche. Pero bueno, al día siguiente van hacia Cruz del Eje de nuevo a cobrar una plata que alguien les debía, y al volver hacia San Marcos un poquito más tarde de esta hora, ya con esa luz incierta entre que no es ni de día ni de noche, choca de frente contra un camión en el carril contrario, en una maniobra que, pensándola sacada de contexto como una foto, es un intento de suicidio, es la única explicación. Y también estoy citando fuentes de la otra vereda, que es el abogado del que chocó con ella. El abogado, un abogado relativamente respetable de Cruz del Eje, serio, ¿no? No un abogado de la policía, ni mucho menos. Pero esa situación, sumado a la referencia a un testigo que vio que había una moto, que hizo una maniobra extraña detrás de ella, la situación de presión, bueno, todo indica que eso fue algo más que un accidente, como lo quisieron presentar. Y bueno, la persona con la que choca no alcanza a ver gran cosa, no habla, hace una primera declaración, apenas baja medio aturdido del camión mediano, se le llevó una piña importante, quedaron 2 ejes juntos atrás de un camión, o sea, y ella iba en una Renault Express, un vehículo pequeño. Algo la hizo acelerar a ella,
en un lugar imposible. Es donde, si conocen la bajada de Cruz del Eje, hay ahora lo que era un lugar vacío, que antes había una estación de servicio Shell. Del lado izquierdo, si uno va, apenas pasa la gran rotonda, donde ahora hay una estructura de empezás a bajar y ahí está está la ermita, donde, en el lugar donde le hicieron los desocupados, después en el lugar donde las chicas murieron. Bueno, yo me conecto desde ahí. Si yo estaba en ese momento, yo soy de Cruz del Eje, somos de Cruz del Eje, se habrán dado cuenta por la tonada tanto esdrújula. Y bueno, laburo como periodista en Córdoba desde el 96 por ahí. Y justo en esos años que empieza a armarse quilombo en Cruz del Eje. Entonces cada vez que se armaba quilombo en Cruz del Eje, o me mandaban o me iba. Bueno, en ambos cortes de ruta estuvimos ahí. Y bueno, es una costumbre que mantengo. Cada vez que hay conflicto, ahora los conflictos son con el movimiento campesino, que es de alguna manera lo que tomó la posta de ese movimiento de desocupado que, como vos decías recién, tal cual se desarticuló, ¿no? En Cruz del Eje y en otros lugares del país. Pero bueno, por lo menos ahí en el departamento, porque es un fenómeno más del interior del departamento hacia la ciudad, se tomó la posta en un movimiento campesino, con sus respectivas luchas, consecuencias represivas, criminalización de la protesta, juicios en contra de los campesinos, de vez en cuando un esporádico juicio contra algunos de los empresarios especuladores con la tierra, y bueno, otra historia, ¿no? El tema es que, bueno, yo estaba ahí cuando muere, cuando la alcancé a ver con vida, así como la vamos a ver ahora en ese video y en esos momentos. Incluso alcancé a ver algunas situaciones concretas, no vi la de la amenaza concreta, pero sí vi alguna situación en la municipalidad donde se notaba que había una serie de dispositivos de la inteligencia policial, entre comillas, focalizados en ella, ¿no? Como que había una vibración en torno a ella que encendía alarmas, ¿no? Claro, uno metido en esa vorágine, por más atención que preste, por más a veces no ve las cosas que se están jugando en semejante movida, ¿no? 300 y pico de policías armados, toda la movida, la prensa hegemónica, la prensa más compañera, llamémosle, bueno, toda esa vorágine hay. Y bueno, desde esa conexión es que empiezo a querer investigar qué pasó ahí. Y bueno, y la figura de ella también muy potente, ¿no? También el Galo la había visto en la tele, porque ella cumplió un doble rol ahí, de organizadora, no tan visible, y por otro lado vocera, porque no había un liderazgo muy nítido ahí, había una suerte de acefalía en el movimiento de desocupados. Entonces ella ocupó ese lugar obligada por las circunstancias o empujada por sus propias compañeras y compañeros, ¿no? de ese conflicto. Y bueno, y ahí fue quedando la cosa, publicamos algunas cosas, fuimos consiguiendo los testimonios que años después se profundizarían y se cruzarían con cuestiones sacadas ya de documentos, de expedientes y de otra gente que habló, y que, entre ellos, bueno, el propio jefe de policía, el propio ministro ese, Oscar González, el propio intendente de Cruz del Eje, que fueron sin decir, pero bueno, a veces las entrevistas vale la pena hacerlas aunque te mientan, ¿no? Y bueno, ya esto, el proceso de investigación que desemboca en el libro empieza después con un disparador muy fuerte, algo que yo no sabía, ni nadie sabía ahí, excepto la policía, excepto el poder político. Viviana había sido presa política. Quien me lo cuenta es una amiga de ella, de persona más joven que ella, un poco más grande que yo,
Y me dice, sí, vos sabías que ella había sido presa política. No, le digo, no puede ser. Si tenía 41 en el 2000. No, sí. Tenía 16 años, juventud guevarista, bueno, lo que contó Laura. Cae presa, o sea, ella participa de algunas acciones, digamos, preguerrilleras, llamémosle, de la juventud guevarista, como un grupo que se autoproclama, que era bastante común, se autoproclama como grupo de apoyo al ERP, que era el brazo de lucha armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores, tenía su Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Y ellos participan de algunas acciones. La acción que determina que terminen presos los 3 integrantes de esa célula, llamémosle, que roban una Renauleta como esta que está acá, un Renault 4, y con eso van y asaltan una pinturería en pleno centro de Córdoba, Avenida Colón, y se llevan, no el dinero, sino que se llevan 4 tarros de pintura para al día siguiente, que era el aniversario número 7, creo, de la muerte del comandante Ernesto Che Guevara, el referente de esta juventud guevarista, le iban a rendir homenaje. El peor momento represivo de el terrorismo de Estado en Córdoba, todavía no de dictadura, era el 75, pero ya estaba el Comando Libertador de América, ya estaba Menéndez, ya estaba Vergés, todos los que ahora han sido condenados en el juicio de Perla, el juicio del año pasado. La AAA. Era la AAA corregida y aumentada. La AAA había tenido un periodo en Córdoba, también existió AAA Córdoba, pero esto ya era una cosa más con el apoyo total del ejército y la policía institucional. O sea, AAA ya blindada, mejorada, ¿no? ¿Viste como el Terminator? Mejorada la AAA. Ponele que el primer Terminator era la AAA, bueno, esto era ya el líquido. El Comando Libertador de América era el Terminator líquido. Una cosa letal, con asesinatos tremendos, ¿no? Bueno, ahí, retomando ahí es un punto de inflexión. Es decir, cuando yo me entero de eso, que ella había sido la presa política más joven de la dictadura, con causa en Córdoba, con causa escrita en los tribunales federales, con lujo de detalles, de no solamente el episodio ese de la Renauleta, la pinturería, y de inmediata captura, porque lo que denuncia el tipo de la Renauleta, entonces la policía ya le estaba pisando los talones. 5 años y medio de cárcel para ella, el otro que era un poco mayor, ella era menor de edad. O sea, Las cosas que habrá vivido ella en la cárcel. y en la cárcel, bueno, otro mundo, ¿no? Esto que dijo ella, la cárcel, bueno, hay momentos en la cárcel previos a la dictadura donde la cárcel es una especie de universidad, de escuela revolucionaria. Y después, durante la dictadura, es un campo de concentración más, o sea, con tortura, con fusilado, o sea, ella está en la cárcel en la que estuvieron también los 30 fusilados de la dictadura en Córdoba, en sucesivos episodios, con intentos de fuga ficticios creados por el ejército, que es la causa por la cual estuvo Videla, Jorge Rafael, nada menos, sentado en el banquillo de los acusados en 2010, en Córdoba. Un caso tremendo, digamos, de complicidad judicial y de otras instituciones civiles, la iglesia misma. Ella es una sobreviviente de esa cárcel, después va de Devoto, por eso que cuando sale de Devoto, y ahí es el episodio este de la... Que se sube, ya leí algo que se sube al caballo, ¿no? Eso, sí, Claro, lo que contó Laura, es una escena hermosa, porque, bueno, van a ver muchas fotos acá, en el video este, pero esa no está. Esa foto quizás esté en alguna requisa penitenciaria, en algún archivo del Servicio Penitenciario Federal de aquellos años, ¿no? Y porque ella se la envía a los que habían sido sus compañeros de celda. Entonces una semana después le llega eso. Lo que me dice a mí, dice, eso fue un soplo de vida acá adentro. Dice, con
la buena onda de esa foto, tiramos hasta final de condena, quedábamos adentro. Y es también un símbolo de lo que es ella, porque es el Quijote, ¿no? Ella era un Quijote que luchaba contra algo más que molinos de viento para nada imaginarios, bien reales. Y lo hizo durante toda su vida. Después, bueno, va al partido, o sea, en la juventud, porque todavía sale joven, sale con menos de 30 años de la cárcel. 22, 23, entonces, 21. muy jovencita. 21 años. Lo han leído, ¿eh? Sí, o sea, yo el libro no lo leí, no he tenido el gusto de leerlo, pero sí, bueno, a mí lo que siempre me llamó el tema, ¿no? de desmerecerla a ella digamos, por ser lesbiana, que como que siempre también se tiraba abajo con el típico rótulo que ponemos todos, bueno, esta lesbiana que, o sea, qué ideales puede tener o qué, ¿no? Es como que siempre se le achacaba con ese tema y creo que fue una mujer también, ¿no? Muy fuerte el feminismo, con la gran lucha, porque recién a los 30 años puedo decir que era lesbiana, ¿no? Hoy por suerte, digamos, todos vivimos en diversidad y sigue siendo difícil, pero no tanto como hace 40, 30 años atrás. Yo leí como que también compañeros, o sea, no era muy aceptado también el movimiento de compañeros, digamos, como que la marcaban como el grupo de las lesbianas. Claro, ¿Puede ser que sea algo así o...? Sí. O sea que también como que Sí. en su mismo grupo de militancia no era fácil. No solamente de la derecha, sino de dentro de... No, de la Toda la militancia de ella. sociedad era así. Sí, de su grupo de militancia Estando era... en el PC sobre todo, y eso que tuvo en el PC, en una época que el PC se democratiza un poco, como dijo Laura, también hace una revisión crítica y un viraje, el tiempo del viraje, el viraje a la izquierda. Claro. O sea, hacen una autocrítica, bueno, toda una política errática, tiene que ver con cuestiones más de política internacional, de la Guerra Fría, cuestiones que tienen que ver con Moscú, la dictadura, etc. Durante la dictadura. Y en el retorno democrático, ahí el PC se vuelve como más genuinamente comunista, digamos. Y eso atrae, y eso no solo que atrae, sino que es alimentado por muchos militantes de las organizaciones guerrilleras que prácticamente la dictadura había eliminado, entre ellos Viviana, ¿no? Y desde la juventud ellos generan muchas cosas. Y ella, claro, por un lado era como muy respetada por esa aura, ¿no? De joven guerrillera, pero por otro lado esto que decís vos era todo un tabú. Porque era Entonces, carismática, era toda una lideresa, digamos, pero bueno, era también como que la rotulaban ahí, la querían como bajar, digamos, con eso. No le dejaron crecer ni tener el protagonismo que podría haber tenido. Pero sí, por ejemplo, hay datos de que la valoraban mucho porque a ella la mandan a Moscú, ¿no? Sí. Allá en Moscú, que bueno, la escuela de juventudes comunistas de todo el mundo, y tener una expresa política con la capacidad de discurso y esto, pero no era la jefa de esa delegación. Jefe era un varón. Sí. Ella era la que articulaba y decidía política, decía, bueno, la delegación de América Latina, cosas que no me acuerdo si las alcancé a poner o que me he enterado después, porque ya el recorrido como se te va agrandando. Prometo no agregarle ninguna página más, porque ya tiene demasiada. Y justamente el que fue jefe de esa delegación, pampeano, me cuenta que iban a nombrar jefe de la delegación latinoamericana a uno de los chilenos. Y la Viviana dice, no, los chilenos son una lágrima, son un bajón, están con Pinochet ahí de hace unos años, dice, una tristeza total. Metamos nicaragüenses, que son unos que acaban de ganar una revolución triunfante, y aparte tienen más onda, más caribeño. Bueno, esas cosas. Pero es cierto esto, esa fue la otra cosa más solapada, más sutil, pero cierta discriminación adentro de los propios espacios de izquierda, donde ella no tuvo el protagonismo que podría haber tenido.
en lo visible, en lo institucional, sí lo tuvo en el territorio. Cuando ella se va a Cruz del Eje, como que se separa de todos los aparte de ahí, ella se va del se partido, va, lo que pasa es que no se va dando portazos, no se va haciendo, no hay como ningún... que se va de, claro. Pero Claudia Coro puede. lo cuenta muy bien y lo aclara, y ella, aún siendo del PC, después ella debate, pues está bueno después cuando Viviana se convierte, claro, convierte en un símbolo, ¿no? Entonces, bueno, hay como un intento de meterla de nuevo. Entonces sale una contratapa, en la contratapa del periódico oficial del PC, solo decimos compañera, ¿no? El título está bueno, es un título honesto y es una buena nota, pero ahí, por supuesto, no se cuenta lo que no se puede contar en un órgano oficial de prensa, que ella se había ido con ciertas disidencias, ¿no? Claro. Aunque seguía siendo comunista, y a pesar de haber sido muy orgánica durante mucho tiempo, o sea, ella, mientras estaba dentro de una institución, de un movimiento, de un partido, remaba y reconocía los liderazgos, las estructuras, o sea, era disciplinaria, pero bueno, al mismo tiempo daba el debate interno para ser revolucionario en serio, ¿no? Ante cada opción de lo que iba sucediendo, hasta que cuando se cansa y se va, pero se va también por estas cosas que voy a decir, se va también por esas cosas de que las cuestiones de la subjetividad y más de las identidades diversas no tenían mucho lugar entonces, a pesar de que después sí, ustedes tienen ahí la imagen allá dentro de Loana Berkins. Pocos años después, Loana Berkins es una compañera travesti trans, camarada, comunista, y creo que era encargada de prensa de Patricio Echegaray, que es el secretario general y uno de los protagonistas del viraje, y que conoció a Viviana, y que acá la entrevista que hicimos para el libro la reivindica en ese sentido también, contra otros sectores que, aún a pesar de que él ya era secretario general, bueno, todavía tenían esta cosa de discriminarla, ¿no? Mucho doble discurso. Y después hay otro que presenta una visión muy crítica del Partido Comunista de esos años, que es quien era el secretario general del PC de Córdoba, que es José Bollo. Lo que pasa es que todo esto lo cuenta cuando ya años después se pasó al del azotismo, se hizo peronista del azotista, y entonces ahí, bueno, sacaba los trapitos del sol de esa discriminación sutil que sufría Viviana, ¿no? Pero bueno, ahí, después que empiezo a meterme más en la historia de la Viviana viva, ahí, bueno, se abre un universo impresionante que habilita a contar un montón de historias. La de Cruz del Eje, la de la cárcel, de todo eso, del naciente movimiento de lesbianas feministas en Buenos Aires, la del viraje del PC, que aunque sea de forma sintética, lo de Moscú es maravilloso. Ojalá hubiera podido ir. Bueno, ahora no sé qué habrá en la Escuela de Juventud Comunista de Komsomol, que le creó el propio Lenin, después la liquidó Gorbachev, la cerró. Y ahí se conoce a un miembro de la delegación dinamarquesa, Peter Andersen, que se enamoran, y quizás haya sido, no, después hay última pareja heterosexual y no saben, ¿no? Por lo menos ella era no binaria, eso. Y en los últimos tiempos, bueno, tenía pareja estable. Con la chica que muere. Sí, y antes con Verónica Portillo, que no quiso una entrevista, pero bueno, ella fue su compañera en dos momentos muy importantes de su vida, digo. Y la primera visible, creo. Y después hay una historia muy triste también de otra compañera comunista con la que eran pareja y que no la pudo ni llorar. La otra compañera murió después de volver, años después de ella, le toca ir a esta compañera Marilyn Benítez a Moscú, y a la vuelta
después de haber estado 6 meses separada, a los pocos días de volver le da un aneurisma y fallece. Y Viviana cuenta, no la pudo ni llorar porque no era una relación visible. Entonces ahí, bueno, a partir de ahí es un quiebre y bueno, yo soy lesbiana, me la banco y milito la identidad feminista lesbiana. Y van al encuentro de mujeres histórico ahí de 1990 en un lugar de la costa bonaerense, no recuerdo ahora, pero es un hito, digamos, del movimiento de mujeres en la Argentina y en la región. Y ahí ellas y otras más reclaman un taller de identidad lesbiana y hacen el taller medio no oficial, digamos, de pecho. Y otra cosa, bueno, lo del dinamarqués es muy loco lo que pasó, porque la cosa muy de romance adolescente, ese que no pudo tener porque pasó la adolescencia en Cana. Entonces, con el Peter Andersen, fotos, ¿no? En Rusia, la nieve, o sea, todo eso que, sí, bueno, los que no tuvieron los pibes desaparecidos, todo eso. Qué sé yo, en el juicio de la perla te enteras que hay pibes que murieron vírgenes, ¿entendés? O sea, eso. Los del colegio Belgrano, por ejemplo, donde años después le hicimos un homenaje a la Viviana. Y el Peter Andersen, eso es en el 87. Encima, en pleno estadía en Moscú, ocurre el movimiento Cara Pintada acá. Y, bueno, imagínate, casi pasan de ser invitados a ser refugiados. ¿Quién se vuelve? Si hay un golpe de Estado, encima volver de Moscú, ¿qué andabas haciendo ahí? Todavía era Moscú comunista, ¿no? Y bueno, y después se ve que algún contacto han tenido. El tema es que cuando a mí me cuentan, los otros integrantes de esa delegación me cuentan de ese romance, de esa historia con Peter Andersen, de Viviana, me pasan las diapositivas y demás. Y bueno, iba a ser una mención en el libro. No existía ni el Facebook cuando en ese momento que andaba investigando eso. Y yo, mientras tanto, estaba tratando de contactar a mujeres que hubieran estado presas con ellas en Devoto, sobre todo. Tenían el testimonio de las de Córdoba, algunas de Córdoba que estuvieron en Devoto, pero algunas de Buenos Aires que habían compartido la celda. Y entonces le escribo a Adriana Calvo de la Aborde, que ya falleció también, que era la referente de una organización de ex detenidos y desaparecidos. Ella había estado en la ESMA y en Devoto también. No, ella, la Aborde no, pero Calvo de la Aborde no, pero otras mujeres habían estado en Devoto con ella. Entonces yo le escribo a ella como referente de la institución, de la organización esta, para que me contacte con otras mujeres. Le mando un mail contándole quién era Viviana, a grandes rasgos los datos que tenía, y bueno, incluso le cuento de su muerte, las circunstancias, las sospechas, etc. Y le pido que me contacte si puede conocer a otras mujeres. Ellas teniendo un sitio web donde publican por su cuenta, porque en realidad yo no hubiera querido que eso se publique, de que yo estaba sospechando que a Viviana la mataron. Pero ellas lo subieron ahí, acá está este mail de este compañero de Córdoba, si pueden, alguna que sepa algo de Viviana Avendaño, que se contacte con él. Bueno, suben eso en febrero de 2007, creo que fue. Y en septiembre de 2007
me llega a mí un mail de un remitente desconocido. Bueno, decía Peter Andersen. Y a ver si se los leo, permiso. Si lo ven, permiso. Me llega un mail con este texto, así tal cual está acá. Querida Alexis Oliver, Viviana y yo estuvimos conjuntos día y noche en la primavera en el año 1987. Mi castellano es muy mal, es pecailmente de escrito y tal vez de leer, es culpa por eso. Desde tu escrito y ahí estaba el vínculo a ese mail que yo le había mandado a las expresas y desaparecidas. Dice, desde su escrito y el vínculo ahí, ¿puedo entender que la Viviana está muerta? ¿Cómo se fue? ¿Un asalto o qué pasó? Para ser seguro que hablamos sobre la misma persona, tengo que describir Viviana como una mujer fuerte y muy intensiva en su presencia, como el comandante, como el chef. Viviana tenía 1,60 m de altitud y pelo negro larga cruzada. Viviana fue encarcelada como muy joven, 14 años creo, y fue torturada múltiples veces prior y ante el golpe militar. No tengo el tiempo en este momento para escribir más y me gusta saber más sobre Viviana. Estoy triste. Por favor, escribirme. Peter Andersen, Copenhague, Dinamarca, militante de la Juventud Comunista de Dinamarca, 1982-1991, que es el año que cae el muro de Berlín. Komsomolskaya Skola, primavera, 1987. O sea, el tipo le agarró el tangazo dinamarqués y puso en el Google Viviana Avendaño a ver qué había pasado con aquella chica que conoció, y se encontró con eso y se enteró que se había muerto, todo en el mismo texto, y me escribe, bueno, y ahí surge el testimonio un poquito más corregido del castellano que aprendió mitad con ella y la otra mitad en Nicaragua, porque fue parte de las brigadas internacionales, la brigada del café de solidaridad con la revolución nicaragüense, el Peter Andersen. Copado total. Digo porque van a ver imágenes de Viviana con un flaco que le llevaba como 1 metro de altura. Ese es el Peter Andersen. Bueno, no sé qué más. Abre. Ya se abre. Sí, ya se abre. No, por ahí sumarle, o sea, que la hermana de ella fue desaparecida, o sea, tiene una historia bastante impresionante la familia, ¿no? Y bueno, que no había un hombre, o sea, no había un padre presente, por eso el apellido de la madre, de la abuela, madre soltera. Bien marcado, digamos, una realidad bastante, y bueno, que por ahí también marcó más allá su genética, sus ideales, ¿no? De justicia, de igualdad. Es como la familia de ella atraviesa todos los componentes del terrorismo de Estado y su modelo económico, ¿no? Sí. Su discriminación, sí, no olvidar el sistema. Eso. Y bueno, y la historia de su hermana es tremenda también. Ella y su marido habían sido presos de la dictadura anterior, desde el 72, salen con la amnistía de Cámpora cuando se recupera la democracia en el 73, y al poco tiempo, cuando empieza a recrudecer la represión, pasan a la clandestinidad. Tuvieron 2 hijos. La mayor la tuvo en la cárcel de Villa Devoto, a donde le iba a visitar a su hermana adolescente, y donde su hermana va a estar alojada después en la siguiente dictadura, la Viviana.
ahí nació María Emilia. Y Amílcar nació en la clandestinidad, en Mendoza, y ellos estaban en ese momento en Tucumán, en la guerrilla del monte. Ahí nace Amílcar. Los sobrinos de Viviana, hijo de su hermana, que era 10 años mayor que él. Ambas hijas del mismo padre que jamás hizo cargo, un dirigente del sindicato de la madre de Córdoba. Y bueno, la hermana y el marido ya son desaparecidos durante la dictadura, cuando Viviana estaba presa, ¿no? Lo secuestran en abril del 76 mismo. A él lo matan en lo que llaman operativo ventilador, que eran montaban una escena de un supuesto enfrentamiento y ahí mataban a algunos fusilaban a algunos que estaban en realidad ya secuestrados de antes, desaparecidos. Ahí lo matan a él, entonces el cuerpo de él está enterrado en su ciudad natal, que es Belví, José Guillermo Gómez. Y Juana, la hermana de Viviana, la mantienen cautiva en La Perla y sobrevive ahí en La Perla hasta febrero del 77, o sea, varios meses más. Y los sobrevivientes la recuerdan como que era la que acompañaba a Juana Buitrago, que era la que le decían la mamá porque era enfermera y era la que repartía la comida, lo curaba, lo que se podía ahí dentro del campo de concentración. Y entonces ahí Juana era como la ayudante de Buitrago, que no era Juana. Juana es la hermana de Viviana. Y la fusilan con otros dos prisioneros, uno de ellos conocido porque era del gremio Luz y Fuerza, que es Tomás Di Toffin, que era el segundo tosco en el gremio de Luz y Fuerza, y Graciela González de Jensen, una militante montonera, y ella del PRT y el otro de Luz y Fuerza. Esos tres los matan en uno de los fusilamientos que hay para carnaval coincidente con el carnaval del 77 en La Perla. Entonces, bueno, fueron parte de las víctimas que se juzgaron en el juicio de la mega causa La Perla, ¿no? Quiere decir que la madre de Viviana, por Juana del Carmen, tiene un poquito de justicia, ¿no? Pero no tiene el cuerpo de ella no está. Y de Viviana tiene el cuerpo, pero no tiene nada de justicia. Incluso ese cuerpo lo compartió con los desocupados, porque estuvo enterrada en el cementerio de Viviana, ¿no? Después de la muerte en el 2000 estuvo enterrada en el cementerio de Córdoba, y tiempo después los desocupados de Cruz del Eje, alguien donó una parcela en el cementerio Parque de Cruz del Eje, y entonces le pidieron si la podía enterrar allá. Y bueno, ahí se armó una movida con la gente de la Cooperativa Integral de Carlos Paz, que habían sido amigos de Viviana. Pusieron una ambulancia, trasladaron el cuerpo, y entonces esa madre que compartió el cuerpo de su hija y está allá en Cruz del Eje. Esa parte de la historia es tremenda, ¿no? Y Amílcar se suicidó en el día del padre de 2014. Yo estaba terminando esto, estaba frente a la compu con el archivo y me suena el celu, y la abuela me cuenta que su nieto se había suicidado. Y dije yo, ¿qué hago con esta historia? O sea, la historia es un bajón. La historia... ese fue otro de los dilemas que tuve. Hoy hablábamos de los dilemas sobre la identidad lésbica, ¿no? Si era vida privada, entonces no debía ser visibilizada. Otro libro, La mamá de Viviana. ¿Cómo? Otro libro, La mamá de Viviana. La Pituca es un personaje impresionante.
que aparte ser muy sigue, fuerte para sigue hiperactiva, ¿no? Pero es un canto a la vida. Cuando presentamos Cruz del Eje acaba de ganar Macri. Y el libro salió creo que el 17 de noviembre de 2015 y lo presentamos ahí en Radio Nacional en Córdoba, en el auditorio. Y la siguiente, bueno, tenía que ser el Cruz del Eje. O sea, empezamos a agitar ahí, bueno, hasta que logramos el salón de actos de la escuela normal, que era el lugar, aparte, buen lugar, pero además por simbólico, porque en la escuela se metió la Guardia de Infantería a sacar a alguno de esos pibes. Y ya eso fue el 23 de noviembre, cuando ya se había resuelto la segunda vuelta electoral y ganó Macri. Y estaban todos los que participaron del corte ruta, bueno, se pueden imaginar que estaban quebrados. Y después que, bueno, que contamos algunas de las cosas que estamos contando acá, la Pituca, la madre de las chicas, se paró y dijo, bueno, pero yo no he venido acá para verlos llorar, y mi hija no murieron para que ustedes estén llorando, así que levántense y a veces lo sacamos pronto. Sacamos cagando a este tipo pronto. Bueno, esa es la historia. Compañeros, hagamos uso de la palabra. Acá está el micrófono y esta es la asamblea. Digamos lo que tenemos que decir. Estado de asamblea no vamos a pasarnos la vida parados acá mirándonos la cara. Estado de asamblea es ir, ver lo que se está haciendo, volvernos a reunir cada vez que sea necesario para supervisar. Entonces, espere, no, estoy formulando las propuestas. Espere. Entonces, la propuesta es, lo que nos tengan que dar, que lo den. Queremos más. Sabemos que queremos más. La única forma de obtener más es mantenernos en un estado de movilización. Y el estado de movilización no es estar parados acá. Es mantenernos en un estado de asamblea, es supervisar lo que se está haciendo, es ver qué significa esta famosa comisión, que no vaya a ser que empiecen a engañarnos otra vez y a repartir entre ellos las cosas. Eso es una de las cosas. Entonces, eso significa esta asamblea designar compañeros que supervisen cómo se entregan esos 360 puestos, porque tienen que quedar esos 360 puestos. Esa es una de las propuestas. Después damos la otra. ¿Quién está de acuerdo con eso? Bajen la luz. Nosotros lo que no vamos a esperar, ni ya no podemos seguir esperando, es la libertad de nuestros compañeros. En eso somos inflexibles. No podemos desocupar la ruta si los compañeros no están en libertad. Nosotros, los 360 puestos, claro que los vamos a agarrar. Porque nadie está acá en condiciones de decir, no, yo no quiero ahora, lo quiero dentro de 20 días. Los 360 los agarramos. Agarramos la ayuda social. Agarraremos lo que den. Pero acá la asamblea ha cobrado una fuerza, una increíble fuerza que tiene que mantenerse. Para que esto no se quede en promesas y dentro de unos días tengamos que volver a esta situación. Es importante que nos convoquemos en el estado de asamblea permanente.
Dale.